De ninguna manera me gusta, pero. ¿Qué tal? Buenos días. Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Ay, pues aquí ya feliz de que sea viernes otra vez, ¿eh? Porque aunque no se pueda salir, bueno, pero sí uno descansa, ¿no? Y hace otras cosas en fin de semana. Yo no dormí casi nada. Ah, no, ¿y Oye, eso por ¿por qué? qué? Es que me desvelé viendo Instagram. No, no, pues eso hazlo los fines de semana, no entre semana. Bueno, sí, eso Profe, sí. bueno, ¿Qué tal? Buenos días, hola. le voy informando que nada más le entendía el primer cuento al segundo, más o menos. Ah, Nada de más para eso, a ver, sí, bueno, de eso quería hablar justamente. eh, Ahorita que lleguen los demás, no sé si ya, se supone que ya empezaron. Se supone que ya empezaron, no sé los demás. A ver, tú ahorita me comentas, Amabel. Ahorita me comentas. Es que, o sea, el segundo no lo acabé de leer porque me trabé. O sea, no sé, no encontraba como un lazo. O sea, Ajá. sí le entendía unas cosas, pero, o sea, me confundí. No sé Ah, por pues qué. ahorita explicamos, ahorita explicamos. Vale. Y con el primero hasta me emocioné y al final, pues, sentí feo. Ajá, sí. No, no, ay, no, no, no cuentes, no les hagas spoilers, porque a lo mejor alguno no lo ha leído. O sea, pero estamos hablando, recuerda que los vamos a evaluar hasta el otro viernes, ¿eh? Sí, Este, nada más que desde ahorita ya los quiero ir leyendo. pero sí, claro, ya les había dicho que lo empezaran a leer, eh, para que no se nos viniera el tiempo encima. Ok. A ver, estamos haciendo los demás también. Bueno, los que están llegando, bienvenidos y cámara, ya saben, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Fragoso, Sosa, por favor, faltan de cámara. Ramírez Ortiz. Y por ahí nos falta, a ver, ya está llegando Joseph. Es que este grupo sí ya, como todos hablan inglés muy bien, ya se hizo bien grande este grupo, ¿no? ¿Y qué tal han interactuado entre ustedes, muchachos? Bien. Al- Alguna vez me comentó alguien que ya se conocían, algunos ya se conocían de años atrás, porque estuvieron juntos en la secundaria, pero además de eso, Aquí, profe. supongo que ya se empezaron a establecer ciertas relaciones, ciertas interacciones, ciertas convivencias, a pesar de que nada más se ven por medio de la cámara, ¿no? Supongo. Bueno, entonces vamos comenzando.
Bueno, primero tengo que comentarles que estoy viendo sus trabajos, nada más que estos días, ya saben, la plataforma ha estado inestable, por eso los voy viendo también. De por sí es más lento el proceso de revisar un texto cuando es por este medio, por estos medios. A diferencia, yo de veras espero que cuanto antes o lo más pronto posible volvamos a clases presenciales, porque la cuestión de revisar la redacción se vuelve mucho más fácil y dinámica cuando estamos presencialmente, ¿no? Porque ahí redactan en su cuaderno, en ese momento veo, checo, circulamos lo que encontremos, hacemos las observaciones, todo es más inmediato. Aquí me mandan el archivo, además muchos mandan todavía PDFs, o sea, cuando les diga manden archivo de Word, que sea en Word, porque si me mandan el PDF no le puedo hacer ninguna marca, ninguna anotación. Eh, sí, entonces, por una parte, y luego me mandan el Word y ya hay que irlo marcando así, pero con la máquina, poquito a poco, como vimos la vez pasada, ¿no? Que analizábamos unos textos, que les ponemos colores, que les vamos viendo las diferentes fallas que puede haber, y luego es guardarlo y ahí en la plataforma no he encontrado la manera de ahí mismo yo reenviarles el texto ya marcado. Entonces, y por eso el último texto que escribieron ayer, pues lo mandaron, ya les dije mejor que lo mandaran al correo. Ahora, Escárcega, por ejemplo, como prueba, ya el tuyo te lo mandé o lo hice en Google Docs. No sé si conozcan, es como una aplicación Google Docs, pero se supone que yo te envié ya con marcas tu texto, pero no sé si lo recibiste. O si te metes a Google Docs, si puedes, si nos haces favor, si no lo has hecho, métete a Google Docs a ver, se supone que está tu texto marcado. Entonces, por favor, checa eso y ahorita nos dices, ¿no? Pues, sí, por favor. Y en lo que Escárcega checa Google Docs a ver si ya tiene su texto y así ya, así creo que lo mandaría un poco más fácil a los demás, ¿no? Para que lo reciban ya con las marcas. Mientras eso pasa, otro comentario también es que todavía hubo gente que no le cae el 20, todavía copiaron una noticia y me mandaron la noticia copiada, lo cual pues ahorita lo que queremos es practicar la redacción. Entonces, no sé si fue distracción extrema, me supongo que fue distracción extrema y no se enteraron de qué había que hacer, a pesar de que pues también ahí les dije, por un lado, que había que inventar una noticia y en las instrucciones está. Pero esto, muchachos, también es una enseñanza. A ver, esto es una enseñanza porque si alguien no está acostumbrado a leer ni siquiera las instrucciones o a entenderlas, pues eso también es un ejercicio de lectura. Eso es parte de la formación que están ustedes recibiendo, en este caso en la materia de lengua, desde leer unas instrucciones y comprenderlas y seguirlas. Eso es también parte de como una mínima disciplina que también hay que desarrollar, ¿no? Porque sí estamos muy acostumbrados, además somos mexicanos, ¿no? Ya sabemos cómo hacemos las cosas en este país, o sea, compramos, compramos un aparato electrodoméstico nuevo, no sé si les haya pasado, ¿no? Porque, claro, se nos hace muy obvio que sabemos cómo funciona, se nos hace muy obvio que sabemos cómo hay que conectarlo, pero de repente, por saltarnos las instrucciones, cometemos algún error, nos saltamos un paso, hicimos algo indebido y podemos hasta afectar el funcionamiento, ¿no? De ese aparato. Entonces, sí, es como una pequeña disciplina de, bueno, tengo 5 pasos que seguir, 6 pasos que seguir, pues voy paso por paso, uno por uno. A ver, primer paso, abre el archivo, abre el PDF que se llama tal, lo abro. Segundo paso, y así, con paciencia, con tantita paciencia, ¿no? Entonces, porque bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Todavía hubo gente que lo que hizo fue copiar una noticia y pegarla o sea, hasta con fotos, ¿no? O sea, lo cual no, en este momento no era requerido.
Pero bueno, por una parte. Por otra parte, también decíamos eso. Y pues hoy ya se supone en una clase anterior habían comenzado a leer el primero de los cuentos de este libro de Bernardo Achaga que se llama Jóvenes y Verdes. El libro se llama Obabacoac. Y aquí quiero retomar tantito lo que habíamos dicho, o quién se acuerda, o no sé si tomaron nota, de qué habíamos dicho de Obabacoac, ¿sí? Por ejemplo, explicábamos de dónde era este Bernardo Achaga, ¿no? Y por qué este libro tiene un nombre tan raro, porque pues esa palabra es rarísima. ¿Pero por qué? Creo que tenía importancia el nombre del pueblo porque lo iba a utilizar mucho en la gran mayoría de sus libros. Me gustaba, creo que hablar de ese particular. Su Sí, pueblo inventado, por así llamarlo. ajá, sí. Es un pueblo que utiliza en varios libros, en varias narraciones, eh, y es un pueblo como mítico. Hacíamos la comparación con otros pueblos como el Macondo de Gabriel García Márquez o la Comala de Pedro Páramo, que son pueblos míticos, ¿no? Pueblos literarios, por así decirlo, pueblos inventados por el autor. Eh, a ver, están entrando los últimos ahorita. Y, eh, y decíamos también, y el nombre tan raro, ¿por qué? Decíamos, Obaba es el pueblo y Obabacoac significa la gente de Obaba, ¿no? O los habitantes de Obaba. Pero, ¿por qué esa palabra tan rara? También explicábamos. ¿Alguien más? A ver. ¿Por qué es vasco? Claro, sí, porque decíamos es de origen vasco y a diferencia de otras lenguas que también se hablan en España, como el catalán, como el gallego, el vasco es totalmente, pertenece a otra rama, a otra familia de lenguas. De hecho, más bien no se sabe a qué familia de lenguas pertenece. Es un enigma lingüístico. Sí, de repente tiene palabras de raíz hasta ruso y luego palabras que no se sabe de dónde salieron, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes leen o escuchan el portugués, el italiano, el francés, sí, el catalán, el gallego, pues entendemos que todas proceden del latín y que tienen una raíz y que muchas veces hay hasta palabras iguales, ¿no? En muchos idiomas. De hecho, también el rumano, no sé si sabían, ¿no? También otra lengua derivada del latín es el rumano. En Rumania también se habla una lengua derivada del latín. Y entonces el vasco es algo completamente diferente, ¿no? Un enigma. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también decíamos, este libro es una colección de cuentos que tienen algo en común o tienen una historia que enmarca a todos los cuentos. No es una novela, no es tanto como una novela en la que el mismo personaje lo vemos desarrollarse a lo largo de la historia. Los cuentos en general se pueden leer independientemente cada uno, pero sí hay un hilo conductor, sí hay un marco general para todos los cuentos. Y ahí hacíamos la comparación con otra obra literaria importante, muy popular, que tiene ese mismo principio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es? Cámaras, por favor, Castellá, Ortiz. El libro Cien años de soledad, creo. ¿Sí? No. No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, No, pero el otro libro, fíjense nada más, es importante retomar porque esto es parte esto es parte de nuestra lectura. Es decir, leemos un libro, pero también es importante compararlo con otros, ver de dónde viene, entender por qué el autor está escribiéndolo de esa manera. Lo está escribiendo de esa manera porque también ya hay una tradición o hay otros libros clásicos que más o menos siguen el mismo principio. Un cuento que enmarca a los siguientes cuentos.
Sí, entonces, no sé, ¿nadie se acuerda? ¿Nadie me hizo caso esa vez? ¿Nadie tomó nota? A ver, por favor, ¿eh? ¿Era el de Mil y una noche? Claro, sí, sí, exactamente. Las mil y una noches, que es la historia de Sherezada, esta mujer, la muchacha que se quiere casar con el sultán, desafiando la suerte porque él se casaba a diario con una mujer y la sacrificaba, y entonces ella, ya se acuerdan de la estratagema, ¿no? O el plan que ella tenía de contarle un cuento a su hermana y dejarlo a la mitad, y entonces como se quedaban intrigados en cómo acabará el cuento, pues el sultán también iba aplazando la ejecución de su mujer, y empieza, entonces nosotros empezamos a leer todos los cuentos de las mil y una noches, y la narradora siempre es la princesa Sherezada, ¿no? O la reina Sherezada. Por cierto, uno lee, y luego los cuentos pues algunos son muy populares actualmente, otros no son tan conocidos, pero siempre son cuentos pues interesantes. Los más populares o los que la gente ubica en ese libro son, por ejemplo, Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, que no sé, ya ustedes, muchachos, generaciones posmodernas, computacionales, no sé si todavía les suena eso o ya absolutamente nada, estos títulos de cuentos. ¿Les suenan o no les suenan? O, Sí, o a lo unos mejor, cuantos. o a lo mejor hasta También sí, como, ¿sí? Álvarez, como dice Álvarez, sí, él sí como que los ubica. Bueno, pues y a lo largo de la historia, o a lo largo de los cuentos, Sherezada va narrando al sultán y a su hermana estas historias, de tal manera que son tantas que pasan algunos años incluso, ¿no? Sí, las mil y una noches se titula el cuento, ¿no? Son más de 2 años, 3 años. De hecho, al final, aquí sí ni modo les voy a hacer el spoiler, ¿no? Al final del libro, a ver, Montserrat Sánchez es de aquí porque ya está llegando muy tarde. La dejamos. Ah, sí, es que dijo que tenía problemas con su internet. Así, bueno, Y ya, entonces la aceptamos. Sí, ¿qué les decía? Que haciendo un poco el spoiler, ¿no? Los cuentos se pueden leer independientemente, cada cuento, pero al final del libro, a Sherezada se le acaban las historias, ya no tiene cuentos que contar, pero ya tenía un par de hijos, es decir, no nada más se dedicaban a contar cuentos por las noches, porque ya tenía un hijo que empezaba a caminar y otro hijo en brazos. Y entonces le dice la Sherezada le dice al sultán, pues ya no tengo más historias que contarte, pero te pido que no me ejecutes, que me perdones la vida, por mis hijos, porque nadie los va a creer, nadie los va a querer y nadie los va a criar como yo. Y entonces el sultán le dice, mucho antes de que naciera nuestro primer hijo, ya te había perdonado por ser tan valiente y tan talentosa, ¿no? Entonces ahí termina la historia, ¿no? Así que Sherezada logró su cometido de detener esta matanza, ¿no? Que el sultán había iniciado por venganza, ¿no? Hacia cada mujer de su reino. Y por cierto, también, bueno, y otro dato interesante, porque ya que estamos hablando de cuentos, recuerden, nuestro primer gran tema de este curso es la narrativa, y estamos viendo cómo se narra en literatura, y también vimos o estamos viendo cómo se narra en las noticias, porque una noticia también nos narra qué está pasando, ¿sí? Cómo se narra en un reportaje. Y entonces, hablando de los cuentos, eh, se ubica muchas veces Las Mil y una Noches como un libro de cuentos infantil, cuando en realidad no es así, porque, porque varios cuentos, también muchos cuentos de este libro tienen detalles escabrosos. ¿Qué quiere decir esto de escabroso? Pues así como que tocan temas comprometidos, como que tocan temas para adultos, ¿sí? Y además, eh, en la cultura musulmana, por ejemplo,
Ustedes saben que incluso ahora, cómo vive la mujer en las sociedades musulmanas. A cada tanto nos llegan noticias, ¿no? De una mujer que la van a lapidar, o sea, imagínense qué muerte, ¿no? Tan tremenda, o que la van a azotar, o que la condenaron a muerte eh, por una infidelidad, ¿no? Tal vez, o por otras cuestiones que son mucho menos graves, o sea, para nosotros occidentales, desde el punto de vista occidental, como por ejemplo que una mujer haya manejado un coche, ¿no? En Arabia y en algunos otros países todavía está prohibido que una mujer maneje, por ejemplo. Entonces eso ya es cuestión de, eso si lo hace es motivo de falta, es motivo de castigo, ¿sí? O sea, una serie tremenda de castigos que hay allá. Ustedes saben que hay ejecuciones públicas, ¿no? También, y lo ven así como, supongo que lo ven como algo normal, nosotros afortunadamente ya no lo vemos, bueno, quién sabe, ¿no? Nosotros vemos ya un poco como normal los linchamientos, sin ir tan lejos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está de acuerdo con los linchamientos y han visto ustedes noticias tremendas de cómo, que no digo que no se lo merezcan, ¿no? Porque una buena golpiza, pues este tipo de gente que asalta sí se la merece, pero ya esos extremos de que los queman, ¿sí? O sea, una cosa ya verdaderamente salvaje, pues eso desgraciadamente está pasando aquí también y hay gente que lo empieza a ver como si fuera algo normal, ¿no? Y ahí el peligro es ese, que lo normalicemos, que lo veamos como que, pues sí, así tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los musulmanes, ellos también tienen su tradición tremenda y entonces en esos cuentos justamente a veces salen cosas tremendas, como por ejemplo eso, ¿no? De las ejecuciones a las mujeres o que un marido golpea a su mujer o la manda a azotar, ¿sí? O así porque considera que la, la, porque ella está en falta, porque no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y luego también hay cuentos de este libro que nos dan detalles escabrosos en otro sentido, ¿no? Porque también nos hablan del sexo o los personajes de repente tienen relaciones sexuales y se exalta, se exalta la potencia y la anatomía del hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se exalta también ahí, nos hablan de que si un príncipe tenía su miembro, ¿no? Y era muy potente y era muy poderoso también como hombre, ¿no? Como macho, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues definitivamente no son cuentos infantiles, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría. Pero eso también lo hace más interesante, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, los invito a ojear, no sé si tengan en su casa algún tomo de las Mil y una Noches o si cae en sus manos o si lo pueden ver incluso en internet, el que tenga la curiosidad, ¿no? O como por ejemplo Escárcega, que va para la carrera de letras, pues ahí Escárcega así como que tiene más responsabilidad en ese sentido, ¿no? Te vas a formar como para la carrera de letras, pues entonces sí hay que conocer mucho de esto, mucho más, ¿no? Todavía. Y entonces ahí sí como que ver ese tipo de cuentos y también leerlos, ¿no? Y luego, ustedes saben que hay una tradición en Occidente con los cuentos infantiles. Eh, ¿Cuáles son los cuentos de Occidente más conocidos, los cuentos infantiles? Eso sí, sin duda los conocen seguramente. A ver, ¿cómo cuáles? ¿Mm? ¿Alguien? Sánchez García, esa cámara, por favor. David Román, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuentos ¿Los de qué, cuentos de profe? los hermanos Grimm? Por ejemplo, sí, los cuentos de los hermanos Grimm. Decíamos los cuentos infantiles más tradicionales, más conocidos en Occidente, pues tenemos algunos que son de los hermanos Grimm, que son como por ejemplo Hansel y Gretel, ¿sí? Eh, Alicia en el País de las Maravillas. ese es de Lewis Carroll, es un inglés, es un poquito posterior, pero sí Ah, también, El País de las Maravillas también. Y un poco anteriores, por ejemplo, La Caperucita Roja, ¿sí? La Bella Durmiente, eh, la Cenicienta,
Y entonces estos cuentos, en su versión, también no sé si lo sabían, pero en su versión original, también son, hoy no serían como motivo de una película de Disney, ¿no? Porque también en su versión original estos cuentos incluyen elementos que hoy, ya en nuestro siglo XXI, no se considerarían como infantiles, que tienen también como mucha violencia, ¿no? Como por ejemplo, en el cuento de esta Caperucita, no, Cenicienta, por ejemplo, ¿no? La Cenicienta, que ustedes saben cuál es el más famoso episodio de la Cenicienta, ¿no? Pues el zapato que había calzado la Cenicienta cuando fue al baile con el príncipe y que lo dejó olvidado en el palacio, ¿no? Y entonces el príncipe va a buscar a la que le quede el zapato, se va a casar con él, ¿no? Porque se enamoró de la Cenicienta. Y entonces las hermanas de la Cenicienta que por cierto la maltrataban y que ella era como la criada y la esclava, las hermanas codiciosas, ellas quieren casarse con el príncipe, pero se mandan cortar el pie o se mandan mutilar para que les quede el zapato, ¿no? O sea, sí, detalles escabrosos, ¿no? O como por ejemplo Hansel y Gretel, también, ¿cómo termina Hansel y Gretel, ¿no? Pues los niños que están en la cabaña con la bruja, al final ella los quiere cocinar, ella los quiere, primero los engorda para cocinarlos, pero ellos se las ingenian para meterla a ella en el horno, ¿no? Y la queman viva. Entonces, también ahí tenemos, ¿no? Un final tremendo, ¿no? Imagínense, ninguna película de Disney va a sacar ese tipo de cosas, ¿no? Actualmente. Entonces, también esos cuentos son, eh, ahí sí, eran infantiles, ¿no? Pero eran otras épocas en las que, esto es muy revelador, seguramente el concepto de infancia era muy distinto al concepto de infancia actual, porque, porque eran cuentos que incluso se les contaba a los niños como para espantarlos, ¿no? Como para pórtate bien, darles ese mensaje, ¿no? Pórtate bien, sigue las reglas, no desobedezcas a tus padres porque te puede pasar esto, ¿no? Por ejemplo, te puedes perder en el bosque y una bruja te puede atrapar y a lo mejor te quiere cocinar, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, eh, eh, este revelador, decíamos, porque no se consideraba en ese momento que un niño de 6 años, 7 años, 8 años, que oyera estas cosas, no se consideraba negativo para él, ¿no? Se consideraba que era como advertirle, pórtate bien porque te pueden pasar estas cosas. Eh, sí, entonces, también lo mismo puede pasar con el concepto de adolescencia. No siempre ha sido, o no siempre ha existido incluso, ¿eh? No siempre ha existido el concepto de adolescencia. Gómez Cortina, no sé si te habías planteado esto alguna ¿Perdón? vez, ¿sí? Que si no sé si te habías Ah, planteado tú esto alguna vez o los demás también, que el concepto de adolescencia no siempre ha existido. A nosotros nos es muy común, ¿no? Nacimos con él, crecimos con él, pero en esas épocas prácticamente no existía la etapa adolescente, ¿no? No se tenía conceptualizada. Un ejemplo, un ejemplo de esto, muchachos. Los judíos tienen una tradición una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, y que es si no mal recuerdo, es a los 13 años que hay una ceremonia y cuando el muchacho cumple 13 años, tras esa ceremonia ya se le considera un hombre, con todas las, con todas las obligaciones, sí, con todos los derechos y obligaciones que tiene ya un adulto. Ya se puede casar, ya, sí, ya es responsable de sí mismo. Sí, entonces así como que de golpe, a los 13 años, ya dejó de ser niño y es un hombre con todos los derechos y responsabilidades, ¿no? De un adulto. Entonces, eso es un ejemplo de cómo en otras épocas no existía lo que hoy denominamos adolescencia, ¿sí? Y entonces eso incluso puede ser motivo de una investigación
lo dejo así como tarea no obligatoria, lo dejo como tarea optativa, el que tenga la curiosidad, a ver si el lunes que lleguemos a clase alguien dice, bueno, pues yo investigué. ¿Desde cuándo? La pregunta sería, ¿desde cuándo se utiliza el término adolescencia? ¿Desde cuándo existe ese concepto de adolescencia? ¿Sí? Porque no siempre ha existido, no siempre. Entonces esa sería una pregunta interesante que además les toca mucho a ustedes, porque es la etapa que están viviendo, pero sepan que no siempre ha existido el término adolescencia, ¿no? Entonces esa la dejamos como incógnita, a ver si alguien el lunes llega y nos dice, bueno, yo investigué esto. Y también otra cosa que puede otra cosa que puede suceder es, a lo mejor investigan varios y a lo mejor encuentran hasta información no exacta, no exactamente igual, ¿no? Porque ese es otro fenómeno de nuestro tiempo. Hay tanta información que de repente tenemos información hasta contradictoria, ¿no? En Internet. Entonces eso sería interesante corroborarlo. Si todos encontramos el mismo dato o encontramos diferentes datos, ¿no? De cuándo se comenzó a utilizar el término adolescencia. Bien, bien. Y todo este preámbulo, bueno, todo este preámbulo es importante porque vamos a leer o estamos leyendo un libro de cuentos y este autor, como escritor profesional que es, conoce todo esto, conoce la tradición, conoce las tradiciones, los cuentos infantiles, conoce las mil y una noches, conoce las maneras, las técnicas de narrar, los tipos de narrador. Todo esto son herramientas que tiene el escritor profesional de las que puede echar mano para componer sus propios libros. Y lo está demostrando, Bernardo Achaga lo está demostrando justamente en este libro de Obabacoac. Y entonces nosotros podemos insertar este libro pues en una tradición que viene desde las mil y una noches, pero que también en la Edad Media hubo otras colecciones de cuentos que tenían semejante plan, semejante estructura, un cuento que sirve de marco general a otras. Y aquí salen otros títulos, Escárcega, muy atenta, porque pues también son libros que algún día leerás, ¿no? Y los demás también, nada más que Escárcega ya declaró que sí quiere pertenecer al maravilloso mundo de las letras, ¿no? Entonces, en la Edad Media tenemos otras colecciones de cuentos con semejante propósito, y son las siguientes. Una es muy famosa, se llama El Decamerón, del italiano Giovanni Boccaccio, El Decamerón. Y otra en Inglaterra que se llama Los Cuentos de Canterbury, ¿sí? Los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, ¿no? Entonces, son colecciones de cuentos, también con un cuento que sirve de marco general a las demás historias. Bueno, y entonces, ahora sí, no sé, ya empezaron todos a leer, ya tienen el primer cuento, porque ahora sí Álvarez Barrios nos decía que ya lo había leído el primero, de Jóvenes y Verdes, los demás no sé. Por Sí, ejemplo, ahora terminé de leer. Escárcega también ya. Por ejemplo, David Román. No, profe, todavía no. Pero ni lo empiezas o ya No. empiezas. No, Okay, todavía no. pues les digo, es que no lo dejen para el último porque luego se les viene el tiempo encima. ¿Quién más sí ya leyó algo? Sosa, Ramírez. Si les parece, a ver, ¿nadie más? Pues, O sea, si les parece, y abusando un poco de la paciencia de Álvarez y de Escárcega, que ya lo leyeron, podemos empezar a leerlo aquí, a ver, para abrir boca, ¿no? Para abrir boca. Y además, Álvarez también decía que sí le gustó, ¿no? Este primer cuento. sí, la segunda no la entendí. El segundo No es sé que su cosa, bro. el segundo son los cuentos que vienen ahí abriste la página en la que vienen más cuentos, ¿sí o no? Y entonces, por ejemplo, son cuentos que imitan
otras maneras de contar, como por ejemplo viene por ahí un cuento que se llama El criado y el mercader, que transcurre en Arabia y que justamente nos está imitando a las narraciones de las mil y una noches, ¿sí? Es decir, imita, por eso estamos diciendo todo esto, ¿no? Porque también Bernardo Achaga imita de repente cuentos del pasado, cuentos de la antigüedad, este del criado y el mercader, es así como de aquellas épocas, ¿no? Entonces va a cambiar, cada cuento va a cambiar de época, va a ser un estilo un poco diferente, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a eso. Y luego de repente el narrador pues vuelve al presente, ¿no? Porque aquí en el cuento nos van a plantear el marco general, pero bueno, a ver, les comparto la pantalla y lo podemos empezar así como a ver si ahora sí ya de aquí, ya los demás ya se siguen leyéndolo para dentro de 8 días, ¿no? Que y los demás cuentos que están ahí cargados hay que conocerlos, lo están viendo, ¿no? Ahí tenemos, por cierto, la portada. Este libro lo tengo, ¿no? Y pues también tengo un par de ediciones aquí de este libro. Y de hecho, la portada, ¿qué ven en la portada, muchachos? Una Lagarto. lagartija. Ajá, una lagartija, ¿no? Una lagartija que ahí en España a las lagartijas les llaman lagarto, porque justamente en este primer cuento, en algún momento se habla de un lagarto o de una lagartija, ¿no? Van a ver por qué. Entonces, quién lo lee? Escárcega, ¿nos harías favor, por favor, tú de leerlo? Y los demás lo siguen y ya lo Sí. empezamos, ¿no? A ver, Profe, perdón. Ahorita yo podría leer una parte. Es que, bueno, tengo ganas de leer. ¿Sí? ¿quién dice? ¿Quién dice también? Camacho. Camacho. Sí, a ver, empieza Escárcega y ahorita Camacho, por favor, adelante. Ok, gracias. Jóvenes y verdes. Hace mucho tiempo, cuando aún éramos jóvenes y verdes, un hombre de bigote y gorra a cuadros llegó a la escuela primaria donde estudiábamos y con un gesto muy serio nos anunció que venía a hacernos la primera foto colectiva de nuestra vida. Lo escuchamos entre risas porque su aspecto nos hacía mucha gracia, sobre todo lo de la gorra, y también porque nunca hasta entonces habíamos oído la expresión foto colectiva. Luego, pisando charcos y lanzando nuestras carteras al aire, seguimos a la maestra hasta los soportales de la iglesia. Pero nada más llegar, la felicidad nunca es completa, nuestra fiesta se ahogó un poco, porque allí estaban, sentaditas en los bancos, todas las chicas de la escuela secundaria, nuestras más odiadas enemigas de aquella época, unas lerdas presumidas que ni tan siquiera se dignaban a saludarnos. ¿Sigo? Un poquito más, sí. A saludarnos por la calle, sí, sí. Quien no les haya tirado ninguna piedra que levante la mano, nos decía el señor párroco cada vez que alguna de ellas le iba con el cuento. Y todas las manos se quedaban en los bolsillos, todos los ojos miraban al suelo. Desgraciadamente, ahora las teníamos delante, esperándonos, provistas de peine y tijeras, con una sonrisa maligna en los labios. ¿A qué esperéis? Iros allí, que vuestras amigas os van a dejar muy guapos. Nos apremiaba. En vez de los chicos, nuestra maestra extrañadísima con la cara de disgusto que poníamos ante aquella sesión de atrezo. Como ella no vivía en el pueblo, no se había enterado de la lucha generacional que existía en Ovava. Hubo pellizcos, tirones de pelo y otros incidentes mientras nos adecentaban, pero, al final, tras colocarnos en unas escaleras de piedra, todos los niños y niñas del pueblo, que en aquella época teníamos alrededor de 9 años, quedamos retratados, unidos para siempre los que, como viajeros con destinos diferentes, entraríamos poco después en la corriente de la vida y, perdón, ¿me podría bajar un poquito? Ah, sí, perdón, sí, perdón. Y nos separaríamos por completo. Adelante. Gracias. Sí. Una semana después, el fajo de fotografías estaba ya en la escuela y todos queríamos ver cómo habíamos salido. Ahí estábamos, serían las niñas pequeñas y más ellos aún los chicos no tan pequeños, con una gravedad digna de estatuas romanas. Pero no se trataba de gravedad, ni de dignidad, ni de nada que acabara en dad. Se trataba únicamente de la firme decisión de venganza que, los de pelo rizado sobre todo, instantes antes habíamos tomado. Habrá más piedras, decían aquellas miradas, y muy pronto, añadían aquellas bocas fruncidas. Continúa, por ¿Sigo? favor, Carol. Carol, por favor, que quería leer. Adelante.
La maestra repartió las copias del fajo y nos aconsejó que las conserváramos, que más adelante, cuando tuviéramos su edad, por ejemplo, nos alegraríamos mucho de poder echar un vistazo a una foto como aquella. Y nosotros, como buenos alumnos, las guardamos y nada más guardarla. Nos olvidamos de ella, porque, como ya se ha dicho, en aquella época éramos jóvenes y verdes y no sentíamos ninguna preocupación por el pasado. La verdad es que no, A ver, recuerdo ay, tantito, sí. la verdad es que no bastaba, Nos bastaba con el... es más arriba, ¿no, profe? Ahí. La verdad es que nos bastaba con el mundo. Se desplegaba ante nosotros como la cola de un pavo real y cada quien nos traía 1000 cosas diferentes, prometiéndonos además otras 1000 o 10,000 o 100,000 más para el futuro. ¿Qué era el mundo? Era imposible saberlo, pero al menos parecía inmenso y limitado tanto en el tiempo como en el espacio. Así nos lo imaginábamos y por eso eran eran tan largas las direcciones de las cartas que escribíamos, porque no nos basta con indicar al cartero. Pongamos por caso el nombre de nuestro primo y de la ciudad en que vivía, sino que, por si acaso, dejábamos bien claro en qué provincia se hallaba la ciudad, y en qué nación la provincia, y en qué continente la nación. Luego, al final de toda la isla, escribíamos con letras grandes, planeta Tierra. No fuera a suceder que el cartero se equivocara de galaxia. ¿Continúo? Por favor, sí. Pasaron inviernos y veranos, y como quienes toman parte en el juego de la oca, nos fuimos alejando de nuestra casilla inicial, avanzando ligeramente, unas veces saltando de oca en oca, desviándonos, otras veces de los paisajes luminosos, cayendo en cárceles o en infiernos. Llegó así el día en que nos levantamos de la cama y comprobamos en el espejo que ya no teníamos 9 años, sino 20 o 25 más, que aún siendo todavía jóvenes ya no éramos verdes. Asombrados nos pusimos a repasar afanosamente nuestra existencia. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo nos habíamos alejado tanto? Era cierto que nos sentíamos más cansados que en los tiempos de la escuela primaria. Era cierto que las indicaciones geográficas de nuestras cartas eran ahora más escuetas, pero aparte de esto, ¿qué otras cosas habían cambiado? La cuestión se representaba complicada y procediendo en este caso como los personajes del Guiñol, pensamos después de mucho pensar, sí, que lo mejor era que lo volviéramos a pensar. En medio de este embrollo y según había predicho la maestra, nos acordamos de aquella primera foto colectiva de nuestra vida. ¿Continúo? Y por favor, sí. A ver, recuerdo tantito. Y dice, la sacábamos de vez en cuando. La foto, sí, la sacábamos de vez en cuando. Sí, la sacábamos de vez en cuando de entre los viejos cuadernos y le rogábamos que nos revelara el sentido de la existencia. Y el retrato hablaba, por ejemplo, de dolor y nos pedía que nos fijáramos en aquellas dos hermanas, Ana y María, detenidas para siempre en la casilla número 12 del gran tablero. No, o que pensáramos, sino en el destino de José Arregui, aquel compañero o nuestro que de ser un niño, sonriente en medio de la escalera de piedra, había pasado a ser un hombre torturado y luego muerto en una comisaría. Pero no siempre había tristeza en las respuestas de la foto. Generalmente se limitaba a subrayar el viejo dicho de que vivir es mudar, y nos hacía sonreír con las paradojas que resultaban de esa mudanza. Manuel, nuestro mejor guerrero a la hora de luchar contra las chicas de la escuela secundaria, había acabado por casarse con una de ellas y tenía fama de marido sumiso.
Martín y Pedro, Martín y Pedro María, dos hermanos que jamás asistían a las clases de catecismo, se habían hecho misioneros y vivían los dos en África. Entonces, y ahí vemos, ¿no? Y esta primera reflexión del cuento en la que nos habla de que los muchachos, los niños son jóvenes y verdes, ustedes también todavía, supongo, son jóvenes y verdes, no sé si qué tanto se identifican en estos rasgos generales, como por ejemplo que dice, no, éramos tan jóvenes que no nos preocupaba el pasado, ¿no? No sé ustedes, seguramente todavía no les preocupa el pasado, seguramente, o la foto esa de primaria, la foto de generación de cuando salieron de la primaria, pues la olvidaron porque no les interesaba en lo más mínimo. Seguramente ustedes también están en esa etapa, pues, ay, ¿qué me importa ahorita, no? Pensar en el pasado y en cuando salir de la primaria. Pero luego ya se hace más grande, ya es un adulto joven, pero es adulto ya, y entonces mira al pasado con otros ojos. Y entonces luego va a descubrir, ¿no? Ahorita ya, ya no nos va a dar tiempo, pero va a descubrir un enigma, ¿no? Va a descubrir algo en esa foto, porque la vuelve a ver y va a descubrir algo perturbador, ¿no? Va a descubrir algo perturbador y se desarrolla o se desata ahí un misterio. Y este personaje que está contando su propio pasado y su propia experiencia, también escribe, por ahí mismo va a salir esta cuestión de que también escribe, es aficionado a la literatura y por lo tanto, por ahí van a desarrollarse ciertos cuentos, ¿no? Entonces, aquí empezamos, pero se nos acaba el tiempo, muchachos, y entonces ustedes síganlo leyendo, o sea, este primer cuento, y luego viene una segunda parte, ¿no? En la que hay una selección de algunos cuentos. Es un URL, los lleva a una página de internet y finalmente hay otra entrada, hay otro PDF con unos 2 cuentos más, ¿no? Y cada uno, pues hay que conocerlo, hay que leerlo. Dejo de compartir. Y entonces, pues, se nos acaba ahora sí el tiempo, muchachos. No me queda sino desearles buen fin, ¿sí? Y que estén muy bien. Gracias igualmente. Igual, profe. Vale. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Adiós, profe. Adiós, adiós. Adiós, profe. Que estén bien, que estén bien. Cuida, profe. Bye.